Isaías capítulo 58 y vamos a comenzar leyendo en versículo 1 y hasta el versículo 14. La palabra del Señor nos dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen: ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con su puño malvado. No ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto su voz. ¿Ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? ¿Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él te dirá: aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces para ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Pero no solamente eso, es como martillo que rompe la roca, Señor. Y eso te pedimos que hagas hoy, Señor, que rompas la roca de nuestro corazón, Señor, que podamos comprender y que podamos ser de aquellos, Señor, que tiemblan ante tu palabra, porque tú has prometido estar con aquellos que tienen un corazón contrito y humillado, Señor. Pedimos que podamos entender este pasaje y que podamos decidir vivir conforme a lo que tú nos enseñas en este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. El Espíritu Santo nos enseña en su palabra que por medio de Dios fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Que por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestro acceso al Padre en un mismo espíritu. De tal manera que, como señala el Catecismo de Westminster,
el fin principal y último del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el fin último de tu vida. Glorificar a Dios y deleitarte en Él para siempre. Y en la medida en que nosotros contemplamos, dice la Escritura, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Pero la Escritura también nos advierte del peligro de que nuestro cristianismo se convierta en una religión ritualista, vacía y estéril, enfocada solamente en acumular información, en acumular conocimiento y en cumplir prácticas espirituales, pero sin obediencia al Señor, pero sin un verdadero deleite en el Señor y en sus caminos. Y eso fue justamente lo que le sucedió al pueblo de Israel. Ellos dejaron de buscar una comunión personal, una comunión cercana con el Señor, y la fueron sustituyendo por actos religiosos, por prácticas espirituales meramente externas, creyendo que Dios estaba complacido con eso. Así que debemos preguntarnos, ¿es posible que estemos cumpliendo con nuestras prácticas espirituales al pie de la letra y que aún así nuestro corazón esté a kilómetros de distancia del Señor? Esa es la pregunta que el Señor nos responde en Isaías capítulo 58. Para poner este pasaje en su contexto, debemos recordar que después de que el Señor nos ha revelado su salvación en Isaías capítulo 53, Él nos ha llamado e invitado a recibir esa salvación, y después de eso Él nos ha estado enseñando cómo debemos vivir aquellos que ya nos hemos refugiado en el siervo de Yahvé, cómo debemos vivir esa salvación que el Señor nos ha dado en Cristo. Y ahora en Isaías 58, el Señor, en primer lugar, confronta el ritualismo vacío en versículos 1 y 2, el ritualismo vacío de su pueblo. Número 2, Él ejemplifica ese ritualismo vacío en versículos 3 al 4, y finalmente corrige el ritualismo vacío en versículos 5 al 14. Entonces confronta el ritualismo, ejemplifica el ritualismo y corrige el ritualismo. Vamos a comenzar entonces con la confrontación de esa vida espiritual hueca, vacía, fría, estéril. Observa cómo en versículo 1 comienza con las palabras del Señor. El Señor le dice al profeta Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Hermanos, el pecado es algo tan destructivo que el Señor llama a sus siervos, en este caso al profeta Isaías, pero el Señor llama a sus siervos en la iglesia, en aquel entonces al profeta Isaías, para hablar a su pueblo. Y le dice que hable como un centinela. Recordamos nosotros la semana pasada la ilustración del centinela. Y Isaías debía advertir, alzar su voz, como si fuera una trompeta que advierte acerca del peligro. En este caso, acerca del peligro de la transgresión y del pecado de su pueblo. Y él le dice: clama a voz en cuello, alza la voz como si fueras una trompeta y declárale a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. El propósito del Señor al confrontar nuestros pecados, el propósito del Espíritu Santo es traer en nuestro corazón convicción de pecado a fin de llevarnos al arrepentimiento.
Por eso el Señor expone nuestro pecado. Por eso el Señor nos habla en nuestro corazón acerca de nuestro pecado a fin de producir convicción para que entonces podamos arrepentirnos y podamos ser restaurados. Pero ¿cuál era el pecado de Israel? ¿Cuál era la transgresión de la casa de Jacob? Nos dice ahí en el versículo 2, en la primera parte, les dice, con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. En el texto hebreo, esa expresión con todo es una conjunción explicativa que introduce cuál era el pecado de su pueblo. Y el Señor le dice, me buscan, fíjate bien, me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Eso es asombroso. Porque ¿qué tiene de malo buscar al Señor día tras día? ¿Qué tiene de malo deleitarnos en sus caminos? No tiene nada de malo. ¿Acaso no es eso lo que cada uno de nosotros debería hacer? Buscar al Señor día tras día y deleitarnos en conocer sus caminos. Por supuesto que sí. Todos deberíamos buscar al Señor día tras día. Y todos deberíamos deleitarnos en consultar sus caminos. Pero el problema, como nos dice en la segunda parte del versículo, es que dice que ellos hacían esto, fíjate bien, como nación que hubiera hecho justicia. Y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Su pecado era que externamente ellos buscaban al Señor día tras día. Y ellos se deleitaban, fíjate bien, en conocer sus caminos, pero seguían viviendo su vida a su propia manera. Ese era el problema. Les gustaba escuchar, les gustaba conocer, pero ellos seguían inamovibles en su estilo de vida. No buscaban un cambio de mentalidad. No buscaban un cambio de vida. No buscaban obedecer al Señor. Y nosotros, particularmente en esta generación, hermanos, necesitamos cuidarnos de esa misma actitud. Porque si hay algo que la iglesia contemporánea tiene, es abundancia de recursos, abundancia de información, abundancia de conocimiento. Pero ¿acaso la iglesia contemporánea está viviendo en una vida mucho más piadosa en resultado a todos esos recursos, a toda esa información y a todo ese conocimiento? No. Ese es el problema. Así que debemos tener cuidado porque estamos imitando exactamente el mismo error que cometió el pueblo de Israel. No debemos conformarnos, hermanos, con orar, con acumular conocimiento bíblico, acumular conocimiento teológico y asistir fielmente a la iglesia, pero sin buscar un cambio de vida. Sin buscar un cambio de vida. Sin buscar un crecimiento en nuestra comunión y en nuestro deleite en el Señor y en nuestra obediencia al Señor. Yo quiero preguntarte si cuando tú asistes y escuchas la predicación de la palabra, estás pensando, ¿qué es lo que yo debo cambiar? En lugar de pensar, ahora sé más, ahora conozco más. Y por eso el Señor nos dice en Santiago 1:21 que desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Así que entonces no basta simplemente con escuchar la palabra de Dios. No te conformes con escuchar la palabra de Dios. No te conformes con saber la palabra de Dios, con recitar la palabra de Dios. Dice, tenemos que ir desechando
desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, de tal manera que la palabra haga su efecto en nosotros y salve nuestras almas. Así que entonces debemos preguntarnos si es eso lo que estamos haciendo. ¿Es eso lo que buscas al leer la Biblia? ¿Es eso lo que buscas al orar? ¿Es eso lo que buscas al asistir a la iglesia? ¿Escuchar su palabra para obedecer su palabra? ¿Para cambiar tu mentalidad? ¿Para cambiar tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de tratar a otros? ¿Es eso lo que estamos buscando? En versículo 2, la tercera parte, el Señor añade, me piden juicios justos. Me piden juicios justos. Esa palabra juicios hace referencia a normas, a decretos, a ordenanzas. Así que entonces los israelitas le pedían al Señor ordenanzas justas, las leyes justas del Señor, como si ellos quisieran obedecerlas, cuando la realidad es que no era así. Ellos seguían viviendo de su misma manera. Y ese es un grave peligro, hermanos. Ese es un grave peligro. El versículo 2 concluye diciendo que se deleitan, fíjate bien, se deleitan en la cercanía de Dios. A ellos les encantaba esto, ese sentir de la presencia de Dios, ese sentir de estar frente al tabernáculo con los sacrificios al Señor. Decían, el Señor está cerca de nosotros. Pero al vivir en desobediencia a su palabra, en realidad es que ellos no vivían en comunión con Dios. Porque la comunión del Señor es con aquellos que están contritos y humillados. Porque la comunión del Señor es con aquellos que tiemblan ante su palabra. Porque la comunión del Señor es con aquellos que se deleitan en Él. Y no solamente en conocer acerca de Él. De esta manera entonces, su religión se volvió ritualista. Su religión se volvió una práctica meramente externa, fría, vacía, estéril. Y el Señor no solamente los confronta con eso, el Señor les pone el ejemplo de que efectivamente así era. Y el Señor escoge el ejemplo de su ayuno. Ellos tenían un sinfín de prácticas, pero el Señor escoge tan solo una de ellas para demostrarles su punto. Observa lo que les dice en el versículo 3. Les dicen, el Señor está citando lo que ellos dicen. ¿Por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? El ayuno entonces era una de esas prácticas que los judíos, que los israelitas habían distorsionado, habían desvirtuado. En las Escrituras nosotros encontramos que el único día ordenado por el Señor en su ley para ayunar era el día de la expiación. Y el día de la expiación era un día de ayuno, fíjate bien, destinado, por eso le llamaba el día de la expiación, destinado a humillar su alma en arrepentimiento, reconociendo su pecado delante del Señor, en arrepentimiento. Pero fíjate bien, pero en un reposo total. De hecho, ese día no debían trabajar, porque el Señor quería que ellos humillaran su alma en arrepentimiento a causa de su pecado, pero en un reposo total que les mostraba que el ayuno no era una obra meritoria. Pero ellos en cambio creían que el ayuno era una obra meritoria. En otras palabras, ellos creían que tan solo porque ayunaban, Dios estaba en deuda con ellos. Dios estaba de alguna manera obligado a contestar sus oraciones
y darles lo que ellos le pedían. Pero como el Señor no hacía lo que ellos estaban pidiendo, entonces ellos le reclamaron al Señor. ¿Qué te pasa, Señor? ¿Por qué nosotros estamos ayunando y tú no lo ves? Porque nos hemos humillado y tú no haces caso. Y así hay personas en la iglesia. Así hay personas en la iglesia que piensan que Dios está en deuda con ellos por lo que ellos hacen, entre comillas, para Dios, como si Dios necesitara algo de nosotros. Sirven en la iglesia y piensan que Dios está en deuda con ellos. Oran, leen su Biblia con disciplina, escuchan prédicas y alabanzas y piensan que automáticamente Dios está en deuda con ellos y de alguna manera está obligado a darles lo que ellos piden. Y cuando las cosas no salen como ellos desean, cuando Dios no hace lo que ellos le piden a Dios, entonces se extrañan, en el mejor de los casos, y si no, se enojan, se resienten con Dios, dejan de obedecerlo como si estuvieran castigando a Dios, o hasta le reclaman como si Dios estuviera en deuda con ellos. Espero que no seas de esas personas. Y si hoy reconoces que eres de esas personas, entonces necesitas arrepentirte delante de Dios. Dios no te debe absolutamente nada. Y nuestras prácticas espirituales no son para un beneficio de Dios. Dios no se beneficia en nada, ni siquiera con nuestra obediencia. Nosotros le debemos obediencia a Él. Pero escucha lo que el Señor les dijo en la segunda parte del versículo 3. En respuesta a su pregunta, a su reclamo, el Señor les dice, pero en el día de su ayuno, fíjate, buscan su conveniencia. En el día de su ayuno buscan su conveniencia. Y esa palabra conveniencia tiene el sentido de agradarse a sí mismos. Tiene el sentido de complacerse a sí mismos, darse gusto a sí mismos. Así que entonces cuando ellos estaban ayunando, no era para humillar su alma, no era para negarse a sí mismos y negarse a sus malos deseos, no era buscando la voluntad de Dios con la intención de obedecerla, nos dice allí era para autocomplacerse. Era para sentirse bien con ellos mismos. Qué piadosos somos, qué espirituales somos, qué buenos creyentes somos. Y no solamente eso, sino que el Señor les dice, y oprimen a todos sus trabajadores. Eso nos muestra que ellos no estaban buscando realmente un cambio de corazón. No estaban humillando realmente su alma. No buscaban agradar al Señor. Mientras ayunaban, ellos seguían oprimiendo a sus trabajadores, explotando a sus trabajadores, maltratando a sus trabajadores. Y no solamente eso, sino que en versículo 4 el Señor añade, ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. Así que entonces, aunque ayunaban, ellos vivían en pleitos unos con otros. Ellos vivían atacándose unos a otros, agrediéndose unos a otros, lastimándose unos a otros, con sus puños y también con sus palabras. Y por eso el Señor les dice al final del versículo 4, no ayunen como hoy. No ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto su voz. En otras palabras, si ustedes siguen ayunando de esta manera, yo no los voy a escuchar. Ese es un ayuno incorrecto. Ese es un ayuno inútil. Notemos que el Señor no les dijo que no ayunaran. Les dijo que no ayunaran de la manera incorrecta que lo estaban haciendo, porque Él no los iba a escuchar.
Así que entonces el Señor los confronta, el Señor les expone el ejemplo de tal manera que los deja sin palabras. Pero el Señor, fíjate bien, el Señor no solo hiere, Él también sana. No solo nos confronta, pero nos corrige y nos muestra el camino. Y eso es lo que hace el Señor enseguida en versículos 5 al 14. El Señor les pregunta en versículo 5, ¿es ese el ayuno que yo escogí? ¿Para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso que incline su cabeza como un junco? Y para que se acueste en silicio y ceniza, ¿llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? En otras palabras, el Señor les dice, ¿creen ustedes que yo me complazco en esto? ¿Acaso el ayuno que yo he escogido es solamente un ayuno externo? ¿Un acto exterior? ¿De inclinar la cabeza? ¿De acostarse sobre la tierra? ¿De ponerse ropas ásperas? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? El propósito del Señor es que ellos humillaran su corazón. Ese era el propósito. Que ellos humillaran su corazón, que ellos aprendieran a negarse a sí mismos y a reconocer su pecado y a aborrecer su pecado. Ese era el propósito. Para buscar la voluntad de Dios. Y ese tipo de ayuno producirá beneficios. Ese tipo de ayuno se verá reflejado en un cambio de mentalidad, en un cambio de vida. Observa lo que el Señor les dice en el versículo 6. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Fíjate bien. Número 1. Desatar las ligaduras de impiedad. Número 2. Soltar las coyundas del yugo. Número 3. Dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. Observa cómo el Señor nos presenta ahí 3 o 4, si queremos, resultados que su ayuno debía producir. En primer lugar, como resultado de humillar su alma, ellos debían, dice allí, desatar las ligaduras de impiedad. Desatar las ligaduras de impiedad. O como lo dice otra versión, abrir las cadenas de impiedad. La palabra hebrea para impiedad tiene el sentido de maldad, tiene el sentido de injusticia, tiene el sentido de hacer lo malo, actuar en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, si ellos humillaban su alma delante de Dios, eso se vería reflejado en que ellos se apartarían de la maldad, en que ellos se apartarían de la injusticia, de hacer lo malo, de actuar en contra de Dios y en contra de su prójimo. Pero no es lo que eso estaba produciendo. En segundo lugar, soltar las coyundas del yugo, es decir, desatar las cuerdas del yugo. Estas cuerdas eran las que se usaban para amarrar un yugo al animal para que él entonces labrara el campo. De allí que entonces el yugo se usaba como un símbolo de la opresión, como un símbolo de la explotación, del maltrato, del abuso que los israelitas practicaban. Pero ellos no soltaban las coyundas del yugo, al contrario. En tercer lugar, su ayuno debía conducirlos a dejar ir libres a los oprimidos. Ellos no debían oprimir a su prójimo, más bien debían ayudarlos. Y ayudar a aquellos que eran maltratados y explotados y oprimidos, de tal manera que pudieran ser libres. Y en cuarto lugar, su ayuno debía llevarlos a romper todo yugo. A desatar y desgarrar cualquier tipo de pecado, de opresión, de abuso, maltrato, explotación. Pero eso no es lo que el ayuno de los israelitas estaba produciendo, porque solamente era un ayuno externo, solamente era una apariencia.
Y todo eso nos demuestra entonces que el ayuno no era un fin en sí mismo. Que el ayuno simplemente era un medio, era una ilustración, era una sombra de recordarle a su pueblo que ellos necesitaban un cambio radical de corazón. Un cambio radical en su manera de pensar, en su manera de vivir. ¿Y qué hay del ayuno cristiano? Jesús nos enseñó en Mateo 6, versículos 16 al 18, cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros. Fíjate bien, ¿para qué? Para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Así que entonces los cristianos podemos ayunar, aunque el Nuevo Testamento en realidad no enfatiza el ayuno, en realidad no ordena el ayuno. El cristiano puede ayunar, siempre y cuando lo haga con una actitud correcta, de una manera correcta. Pero hermano, no sirve de nada que ayunes, no sirve de nada que leas la Biblia, no sirve de nada que asistas fielmente a la iglesia y que escuches predicaciones o alabanzas hasta el cansancio, si eso no te lleva al arrepentimiento. Dime tú, ¿de qué sirve? Si eso no te lleva a preguntarte, ¿qué necesito yo cambiar? Y empiezas a tomar acciones en aquello que has escuchado. No te sirve de nada. De nada. ¿De qué te sirve si eso no te lleva a deleitarte más en el Señor, cada vez más en el Señor, que solamente en conocer acerca del Señor? Y deleitarte en andar en sus caminos más que solamente conocer sus caminos. Señor añade en versículo 17 otros 4 cambios que su ayuno debía producir. Dice, ¿no es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Así que entonces, hermanos, el Señor nos enseña que no solamente no debemos hacer mal al prójimo. Hay cristianos que se limitan con eso y dicen, yo no le hago mal a nadie. Ok, es que el propósito de Dios no es solamente que no le hagas mal al prójimo, el propósito de Dios es que le hagas bien al prójimo. Gálatas 6, 10 de hecho nos ordena, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. No podemos solucionar la condición del mundo, esa es la realidad. Pero según tengamos oportunidad, según esté a nuestro alcance, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. De igual manera, el apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 3, versículos 17 y 18, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por lo tanto, hermanos, debemos compartir nuestro pan con el hambriento, ayudar a los pobres que no tienen hogar, al que está necesitado y desprotegido, y no debemos escondernos de aquel que está necesitado, especialmente en la familia de la fe. Esto nos muestra entonces, como dice un comentarista, que la religión bíblica, fíjate, la religión bíblica no es primariamente un sistema de ideas o de ética. Es sobre todo la irrupción de Dios en nuestras vidas, y esa entrada cambiará todas nuestras ideas y toda nuestra conducta. De eso es de lo que se trata.
Es una comunión con Dios, es un deleite en Dios que necesariamente se verá reflejado en la manera en que yo trato a otros. Que necesariamente se verá reflejado en un cambio en mi manera de pensar, en un cambio en mi manera de hablar, en un cambio en mi manera de vivir. ¿Y qué pasará si nosotros vivimos de esa manera? Como agrada al Señor. Fíjate bien, el Señor procede a revelarles cuál sería el resultado. Observa el versículo 8. El Señor les dice, entonces, solamente entonces, tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Así que entonces, si nosotros nos arrepentimos, si nosotros trabajamos para cambiar nuestra actitud, nuestra manera de pensar, nuestro trato a los demás, entonces no andaremos en oscuridad. No andaremos en confusión. Contrario, dice allí, la luz del Señor va a brillar en nosotros y va a iluminar nuestro camino. El Señor nos sanará, dice allí, el Señor nos restaurará con rapidez. Pero lo más importante de todo es que el Señor estará con nosotros en el camino. Eso es lo más importante. El Señor va a estar con nosotros. Esa expresión, delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia, nos recuerda el libro de Éxodo, en el cual vemos al pueblo de Israel siendo salvado por el Señor, saliendo de Egipto, y nos dice la Escritura que el Señor iba delante de ellos, iba detrás de ellos. Pues así irá el Señor junto con nosotros en el camino. Delante de ellos, dirigiéndolos, y detrás de ellos, protegiendo sus espaldas. El Señor añade en versículo 9, entonces nuevamente, entonces y solo entonces, invocarás al Señor y el Señor responderá. Y clamarás y Él te dirá, aquí estoy. ¿No es eso lo que todos quisiéramos? Que invocáramos al Señor y que Él nos respondiera, que clamáramos a Él y que Él nos dijera, aquí estoy contigo. Pues eso es el resultado y la bendición de un continuo arrepentimiento, de una continua renovación de nuestra manera de pensar, de una continua vida que busca y se esfuerza por vivir en obediencia a las instrucciones del Señor. El Señor vuelve a recalcar en versículos 9 al 12, si quitas, es una condición, si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo, el hablar iniquidad, si te ofreces a ayudar al hambriento, sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Observa cómo esta promesa nos muestra que la bendición del Señor está en el camino de la obediencia a Él. Hoy en día muchos cristianos quieren la bendición del Señor, piden la bendición del Señor, pero esa bendición está en el camino de la obediencia. Y después se extrañan porque el Señor no bendice sus caminos, se extrañan porque viven en confusión. Es la respuesta lógica del camino que has escogido. La voluntad de Dios es cambiar nuestra manera de pensar. Es cambiar nuestra manera de hablar. Es cambiar nuestra manera de vivir, de tratar a los demás. A fin, dice allí, de que seamos como un huerto regado.
de que seamos como un manantial que siempre tiene aguas. ¿Quién no quiere ser así? Pues solamente lo tendremos en la medida en que nosotros escuchemos su palabra con la firme determinación de decir, yo quiero saber qué es lo que Dios dice que yo debo cambiar y eso me voy a dedicar a cambiar. De otra manera, solamente son palabras que entran por un oído, salen por el otro. Y Santiago nos dice eso, ¿no es cierto? No seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Porque si alguien es un oidor de la palabra, pero no es un hacedor de la palabra, solamente se engaña a sí mismo. Y hay muchos cristianos que viven engañándose a sí mismos. Y no solamente eso, sino que el Señor nos ha llamado a participar en la restauración y en la edificación de otros, dice allí. Que seamos reparadores de brechas. Restauradores de calles, reparadores y restauradores. Esas imágenes nos hablan de ser personas que participan en la edificación de otros, en la restauración de otros, en la bendición de otros. Y la Biblia nos dice que esa es la manera en que debemos tratar a otros, ¿no es cierto? Que debemos hablar aquellas palabras que sean para edificación. Aún que debemos hablar la verdad en amor. Todas esas imágenes nos hablan de personas que participan sanando a otros, restaurando a otros. Y el Señor conecta esta imagen, esta ilustración del ayuno de ellos, esta corrección del ayuno de ellos, y vuelve a traer a la imagen otra ilustración que es el del día de reposo de ellos. Ya había hablado acerca de eso en capítulos anteriores, si ustedes recuerdan. Pero aquí en versículos 13 y 14 el Señor les dijo, si por causa del día de reposo, fíjate bien, apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Y llamas al día de reposo delicia. Al día santo del Señor honorable. Y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. El Señor ya había hablado de la manera incorrecta en que ellos guardaban el día de reposo en el capítulo 56. Así que no vuelve a tocar ese punto, solamente les dice que el día de reposo fue un mandamiento del Señor al pueblo de Israel con dos propósitos. Recordemos nosotros cuáles eran los dos propósitos. Un propósito natural, un propósito espiritual. Su propósito natural es que ellos reposaran de su trabajo, sus trabajadores reposaran de su trabajo a fin de disfrutar del fruto de su trabajo con sus familias. Pero tenía un propósito espiritual también. Y ese propósito espiritual es que ellos, que era más importante, era que ellos recordaran la salvación del Señor. Que ellos recordaran que el Señor los había salvado no por sus propios méritos, no por su propio esfuerzo, no por sus propias obras, sino simple y sencillamente por la gracia del Señor. Pero ¿qué hicieron los israelitas? Desvirtuaron el día de reposo y lo convirtieron en un fin en sí mismo. Pero el Señor les dijo que el propósito del día de reposo era enseñar a su pueblo, en primer lugar, a no hacer lo que a ellos les plazca, sino lo que agrada al Señor. En segundo lugar, el día de reposo le enseñaba a su pueblo a deleitarse en el reposo que el Señor les había dado gratuitamente al sacarlos de la esclavitud y de la opresión en Egipto. Por lo tanto, el día de reposo debía ser un día santo, un día honorable para ellos. Y ellos debían honrar ese día no siguiendo sus propios caminos, no buscando su propio placer, no hablando sus propios asuntos. Ellos debían regocijarse en ese día que les recordaba la salvación del Señor, buscando vivir para la gloria de Dios, por lo que Él había hecho. Y aunque nosotros los cristianos no celebramos el día de reposo judío, porque tan solo era una sombra de la salvación que Cristo hizo ya efectiva,
todos los que hemos creído en Él. Y aunque el Nuevo Testamento no nos dice que el domingo sea el nuevo día de reposo para los cristianos, y aunque tampoco nos ordena que guardemos el domingo como un judío guardaba el sábado, nosotros debemos recordar y debemos celebrar diariamente, en arrepentimiento, en reposo, que nosotros somos salvos. Y que debemos vivir para la gloria de aquel que nos salvó. El cristiano entonces celebra el reposo al tener una postura de fe continua en la suficiencia de la obra de Cristo. De tal manera que la vida del cristiano es un continuo reposar en la justicia de Cristo, en la obra de Dios. Y el Señor concluye en versículo 14 diciendo que entonces nuevamente, te deleitarás en el Señor. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Así que entonces, si nosotros dejamos de buscar nuestros propios intereses egoístas y pecaminosos, y vivimos para el Señor de corazón, descubriremos que la comunión con el Señor es infinitamente más gratificante, infinitamente más satisfactoria que cualquier otra cosa. Y si nosotros ponemos nuestro deleite en el Señor y en vivir para su gloria en obediencia a su palabra, Él nos hará cabalgar en las alturas de la tierra. Esa es una imagen de victoria, de protección sobre nuestros enemigos. Y la expresión te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob se refiere a que aquellos que vivan de esa manera, deleitándose en el Señor, en vivir para su gloria, disfrutarán de las bendiciones del pacto que Dios hizo con los patriarcas. Una tierra, una descendencia y la presencia protectora del Señor. Esa es la herencia. Esa es la heredad de Jacob. Por lo tanto, hermanos, no tengamos un cristianismo que tan solo busca cumplir externamente, que tan solo busca marcar y palomear un plan de lectura bíblico, que tan solo busca asistir a la iglesia domingo tras domingo, servir en algún ministerio, pero buscando nuestro propio placer. Busquemos más bien que esas prácticas espirituales nos alejen cada vez más del pecado. Busquemos que esas prácticas espirituales cambien nuestra mentalidad, que cambien nuestra manera de hablar, que cambien nuestra manera de tratar a otros, que nos acerquen más al Señor, que aumenten nuestro amor por Él y nos motiven a vivir cada vez más para su gloria. Esta es la manera en que Dios nos ha llamado a vivir. Y si nosotros hacemos eso, encontraremos nuestra delicia en el Señor. Y encontraremos que el Señor es asombrosamente deleitable. En cambio, si nosotros perseveramos en una vida de ritualismo externo, una vida de prácticas que cumplimos, pero que no transforman el corazón, que no transforman la mente, que no transforman nuestra manera de vivir, nuestro cristianismo será vacío, será hueco, será estéril, no daremos fruto. Que seamos, hermanos, como ese manantial de aguas que no se agotan. Que seamos como un huerto que continuamente está regado, porque recibimos la palabra y respondemos a la palabra, porque buscamos al Señor y respondemos a la respuesta del Señor. Que el Señor nos ayude a vivir de esa manera, de tal manera que no caigamos en la trampa de un cristianismo hueco, estéril, frío, monótono, que muchos cristianos viven hoy en día. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor. No queremos vivir un cristianismo mediocre, un cristianismo frío, un cristianismo en el que no encontramos un verdadero deleite en ti, porque estamos deleitándonos, Señor, en las cosas de este mundo, en el pecado, en nuestra propia conveniencia, Señor.
Ayúdanos a humillar nuestro corazón sinceramente delante de ti y a vivir en esa actitud de arrepentimiento continuo, Señor. Somos imperfectos y eso lo sabemos. Señor, pero que cada vez que vengamos a ti nos humillemos y cada vez que vengamos a ti nos refugiemos en ti, Señor, busquemos ser transformados por tu palabra y busquemos deleitarnos más en ti, sabiendo, Señor, que hemos sido salvos no por nuestras obras, Señor, sino respondiendo en obediencia a ti en gratitud. Porque esa es la manera en que debemos vivir, para la gloria de tu nombre y para deleitarnos eternamente en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.